soldado, si eres un guerrero. A eso te traje. Si ya te capacité, tienes la fe, tienes al Espíritu Santo, tienes la oración, tienes la declaración, todo. Y a Él sea honor, gloria, poder, toda la alabanza. Amén. Bueno, mi nombre es Ricky Ricón. Mi esposa súper sana está allá. Hola, súper. Sí, nos acompaña un misionero, Jonathan Águila, el comandante Águila. Y por ahí escondidito está mi campeón, Mateo, mi nieto. Tome su Biblia, por favor, la mano, enséñamela así, enséñamela y así manténgala en alto. Y diga conmigo, esta es mi Biblia. Dígalo fuerte, esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Es la verdad. Aquí Dios dice, ¿quién soy yo? ¿Cuánto me ama Él? Lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Esta es mi vida. Y ahora denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, por la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué significa lo que acabamos de declarar? Que cada una de las palabras que están escritas ahí en tu Biblia salieron de la boca de Dios Todopoderoso. Y estamos hablando del único Dios verdadero, el dueño, amo, el Señor del universo, creador del universo, de todo lo visible y de lo invisible. Él es Dios y Él nos dio su palabra. Qué hermoso es venir y adorar al Rey. Qué hermoso es estar aquí ahí en su presencia, cerrar nuestros ojitos y decirle cuánto le amas y cuánto te ama Él. Y por ahí quiero empezar. Sí, hay un versículo que me encanta, yo creo es el que más me gusta de toda la Biblia, se llama Juan, Evangelio de San Juan, acompáñeme, capítulo 3, versículo 16. ¿Sí oyen bien allá? ¿Sí se está oyendo bien la grabación? No sé. Juan 3, 16. Soy Ricky Ricón, soy el coordinador de pastores de la red de Amistad de Viento Recio. Viento Recio es una iglesia que estamos aproximadamente otras 25 iglesias ahí con nosotros. Y para que sepan dónde están ustedes, dónde se vinieron a meter, una de esas 25 iglesias pues es Amistad de Catepec. Tenemos además nosotros, todos los que estamos aquí, pertenecemos a una red todavía más grande bajo la cobertura de Amistad de Puebla. Y Amistad de Puebla no, pues tiene como 70 iglesias, ¿sí? Además de nosotros, o más. Ahorita no me acuerdo del número, pero resulta que Amistad de Puebla, con todas las iglesias que tienen, que somos ya como 40,000 personas, también está dentro de una cobertura, que es la cobertura o la red conocida en todo México como Amistad Cristiana. ¿Sí? Pertenecemos, somos parte de los grupos y de la red de Amistad Cristiana, que ya somos cientos de iglesias en todo el país y en el mundo, y bueno, y miles de personas, hijas, hijos de Dios, nacidos de nuevo, adorando al Rey. O sea que usted no está metido en una iglesita que marca patito, ¿verdad? Que se le ocurrió aquí a Alex y a Vero poner. No. Esta es una organización grande y fuerte, reconocida, no solo en todo México, el gobierno la reconoce. De hecho, ayer estábamos recordando historia antigua cuando este grupo de Amistad de Catepec se iba a disolver y tomamos la decisión de entregárselo a otra iglesia de por aquí de los alrededores, grande, fuerte, que también pertenece a los grupos de amistad. Nos cayó el paquetito y como que dijimos, no, mejor
se lo heredamos a mi buen amigo Poncho, y como a los 8 o 15 días aquí estaban en mi oficina Alex Vero, ¿verdad? Diciendo, no, nosotros queremos con ustedes y punto, se acabó. Y bueno, ya Dios se lo había dicho también al pastor Dani y a mí, y desde ese día la amistad con Poncho ya no está buena, pero aquí estamos. Quiero que sepan que es un buen lugar, ¿sí? No es un mal lugar, nosotros los coachamos y hemos visto el avance de esta obra espectacular. Es una de las iglesias que a mí más me satisface porque pues la vimos desde que estaban ahí en el auténtico Templo del Terror, en la avenida López Portillo, y como poco a poquito han venido avanzando, lo en contra de todas mis recomendaciones. Se fueron a meter una casita. Yo dije, Dios, ay, estos cuates. Pero tienen un pastorazo, este pastorazo no se para. Aunque no me obedeció aquella vez. ¿eh? Pero hicieron de esa casita, cuando yo llegué y al final yo decía, wow, Dios, aquí en Amistad de Catepec hay fuego. Aquí en Amistad de Catepec, ay, la lleva, ¿sí? Y que viene la pandemia. Viene hace 2 años la pandemia y empezamos a ver cosas tremendas. Nunca habíamos esperado que esto pasara. Ni los profetas lo profetizaron, los profetas que andan por todos lados en el mundo. La iglesia cerrada. La iglesia cristiana se cerró en todo el mundo. Y empezamos a ver nosotros los que estamos pues coordinando iglesias, cosas feas, iglesias que se cerraron definitivamente. Muchos pastores partieron con el Señor, muchísimos, y eso pues implica golpes fuertes a iglesias chiquitas, iglesias grandotas. Hasta la iglesia de Amistad de Puebla le pegó bien duro con uno de nuestros líderes, de hecho el coordinador general de todas las iglesias que partió con el Señor. Bueno, vimos y hemos visto no solo a nivel de iglesias, sino de congregantes que en sus negocios cerrados, despedidos, muchas cosas feas pasando en el mundo entero. Pero hay algo que me llama a mí la atención de ciertas iglesias, que en pandemia y donde cuando todo el mundo está cerrando y todo el mundo está mal, va para abajo, hay iglesias que van para arriba. Y esta es una de ellas, ¿sí? Porque no sé cuándo vine la otra vez a predicar aquí hace 1 año, a lo mejor. A la mitad de la pandemia estábamos y con todo lo que se hizo, Alex me invitó, me dice, pues nos tuvimos que cambiar y todo. Pues ok. Y me invita a este lugar, así pintado, a mitad de la pandemia. Cuando todo el mundo estaba cerrando, cuando todo el mundo estaba decayendo, ¿sí? Amistad, Ecatepec en fuego. Esas iglesias me gustan. Ya tiene Juan 3:16. ¿Sí? Bueno, ya sabe que estamos en una organización bien organizada por el Espíritu Santo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Cómo me gusta! Ahora ayúdenme a leerlo, vamos a hacer un truquito que siempre hago y me gusta. Y deje que el Espíritu Santo le ministre a su corazón. Donde dice mundo y donde dice todo aquel ahí en ese versículo, vamos a cambiar. Vamos cada quien a poner su nombre, ¿sí? Su nombre. En vez de decir mundo y en vez de decir todo aquel, tú dices tu nombre y te fijas cómo te suena, ¿sale? Y lo sientes en tu corazón. ¿Listos? 1, 2, 3. En voz alta. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, que ha dado a su Hijo unigénito, para que Ricky Ricón, que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Vamos a volverlo a hacer. ¿Sale? 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, que ha dado a su Hijo unigénito, para que Ricky Ricón, que cree en él,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama tanto, tanto, tantísimo, que prefirió entregar a su único hijo antes que perderte a ti. Ese es el amor que Dios siente por ti. Estamos viviendo los tiempos más emocionantes en la historia de la humanidad. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos testigos de acontecimientos mundiales que no habían sucedido. Ya te dije la pandemia, tú me dirás, pues ha habido otras pandemias, ninguna como esta. Como ya te dije, jamás alguien se hubiera imaginado que toda la iglesia iba a cerrar. Todas las iglesias cerradas, ¿sí? Sin gente, wow. Eso nadie se lo había imaginado, ni los profetas, ni nada. Hemos visto cambios tecnológicos asombrosos, asombrosos. La cuestión esta de los celulares cada vez va avanzando y avanzando. Ya acabamos de estar hace 8 días ahí en una congre también de las que me gustan, que va para arriba en esta época, en Huejutla, en el estado de Hidalgo, allá. Uy, pasando la sierra, la Huasteca y el calor a todo dar. 30 y tantos grados ahorita, en esta época. Y esta gente, bueno, ya pusieron climas, nosotros los estrenamos el aire acondicionado, no, una congregación muy bonita. Y luego me paro ahí a hablar con el encargado de la alabanza, con uno de ellos, porque yo alguna vez ofrendé ahí para comprar lo que le llaman un snake, es una víbora de cables que va desde la consola que va hasta atrás, la meten por el suelo o por el techo y viene para acá. Le digo, oye, ¿qué onda con el snake que yo les ofrendé? Y me dice, espérate, te voy a enseñar dónde. Le digo, ¿dónde está la consola? Me dice, aquí abajo. Pues, ¿cómo abajo? Estamos en el estrado. Me saca su celular y me dice, fíjate, y con el celular empieza a controlar una consola enorme, ¿sí? Ya digital, ¿no? Y todo así con su celular. Y órale, qué tiempos más padres, ¿no? Antes eran unas consolas y que subes, bajas y que esto y que la potencia, que la ganancia, que no sé. Ahora con un dedito ahí está, tan, tan, tan. ¿Qué tiempos estamos viviendo, familia? Y como si no fuera interesante qué va a pasar con todo esto de la pandemia, sí que parece que está terminando, ¡pum! Vale, una guerra. Sí, y amenaza desde hace ya 15 días que va a ser la tercera guerra mundial. Antes de que empezara, antes de que invadieran, muchos pastores decían, no, nada más están blufeando, nada más no van a hacer nada. Y de repente ya se metieron y de repente ya bueno, van a hacerlo leve y pues ya le pegaron un hospital, ya le pegaron acá, ahora se acusan de armas biológicas, no. La cosa está poniendo interesantísima. Buenísima, buenísima. Sí. Dile al que está a tu lado, estamos viviendo tiempos interesantes. Y si tú dices, no te pases, Ricky, oye, la gente está sufriendo. Allá afuera hay mucho miedo, hay allá afuera. Mucho miedo, mucha gente, y conocerás a muchas personas, y a lo mejor hasta a ti te ha tocado algo de ese miedo, ese temor que está en el mundo. Pero te puedo decir algo. Esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. Y por ejemplo, Dios dice aquí acerca de Ricky Ricón y de ustedes, sus hijos, dice, que harán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a tocar. A ti Dios promete no te va a tocar. Hace 5 meses me tocó el COVID-19 y no leve. Sí, yo estuve en 3 ocasiones a punto de decirles, chau, ahí nos vemos, chicos, ¿tienen tele? Pues ahí se ven, porque yo me voy con mi rey. Pero como no es la voluntad de Dios ni la mía, así porque he leído este libro muchas veces y conozco la palabra de Dios, mucha gente dice, bueno, pues ya que sea la voluntad de Dios, si el Señor se quiere llevar al Ricky, que se lo lleve. Pero esa no es la voluntad de Dios. Ninguna enfermedad es la voluntad de Dios. Si Dios te ama tanto, tantísimo, ¿sí? Si tú eres el amado de Dios, ¿cómo se te ocurre pensar siquiera que Dios te va a mandar una enfermedad o un asalto o algo que te pase feo? No, amados.
Hay que conocer la palabra de Dios para conocer a nuestro Padre. Cantábamos, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué haría alguien en esta época si mi hija Rocío llega y me dice una mentira o algo? Y entonces yo le digo, Chío, para que se te quite, que te dé cáncer por lo menos. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes de un padre así? Bueno, por lo menos que te atropelle una coma y te rompa una pata, para que aprendas. ¿Les parece? ¿Es correcto eso? Entonces, ¿por qué a veces la iglesia, inclusive o nosotros, llegamos a pensar que es la voluntad de Dios que nos pasen cosas malas? No, no conocemos a Dios. Y lo importante de conocerle a Dios es que te da armas y te da un poder y una autoridad. Estuve saturando oxígeno hasta 50 llegué. ¿Sí? Cuando tú empiezas en 89 ya te mandan al hospital. Ajá, los doctores te ponen el oxígeno y órale. Nosotros nos quedamos en casa, no fuimos a ningún hospital y empezamos a decir, que harán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Y peleamos la buena batalla de la fe conforme a esta palabra. Mucha gente orando por nosotros, sus pastores y algunos de ustedes quizás se enteraron y estuvieron intercediendo y orando por nosotros, lo cual agradezco mucho, porque esto es una guerra, es una pelea. Y depende de cuánto sepas y conozcas tú, pues así te va a ir en la feria, ¿sí? Así te va a ir en la feria. Si tú conoces la palabra de Dios, te va a ir bien. Dice la Escritura, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Jesucristo nuestro Señor lo dijo más bonito. Lo dice ahí en el libro de San Marcos 12, 24. Dice, erráis al ignorar las Escrituras, ignorar esto, y por lo tanto el poder de Dios. Diga conmigo poder. Poder. ¿Sí? Yo les decía, les platicaba un testimonio de hace muchos años. Yo soy católico, todavía no me excomulgan, entonces sigo siendo católico. Sí. Y como católicos nosotros hace 40 y tantos años o más, aquí en la Ciudad de México, ahí en mi pueblo, ¿sí? Estaba prohibido leer la Biblia. Estoy hablando en los años 60. ¿Sí? De hecho, era pecado, nos enseñaron que era pecado leer la Biblia. No lo podías hacer si no era con un sacerdote, el padre. Pero resulta, les platico que yo tenía 13 años de edad, adolescente, preadolescente, un niño, y mi hermana mayor se casó, jovencita, se fue. Ella fue educada en un convento, ella estaba interna, o sea, éramos católicos. Y se va, ya se casa. Vivíamos en una casa grande, ahí en la colonia Cuauhtémoc, pero yo, lo que éramos los varoncitos, los penúltimos, los últimos, mi hermano Mauricio, su servidor, mi hermano Daniel, que es mayor, siempre en un cuarto. Pero en esa ocasión, ¿qué creen? Que a Ricky Ricón le dan chance de quedarse a vivir en el cuarto de Carmelita, mi hermana. Uy, yo feliz. Pero resulta que mi hermana dejó un chorro de cosas ahí, en su cuarto. Y yo bien metiche, me empecé a metichar y a hurgar sus cosas, y que me encuentro una Biblia. Una Biblia ahí entre sus cosas. Pues es la que ella les digo que está con las monjitas. ¿Qué piensan ustedes que un adolescente de 13 años ve una Biblia? Piensas, pecado, nadie me ve, me la encontré, pecado, peligro, no la leas. Esas son las instrucciones de los adultos. Pero yo era adolescente, ¿qué hice? ¿Qué creen que hice? Pues a escondiditas. Empezó mi aventura con este libro, hace, no sé qué, 50 y tantos años. ¿Sí? Y que me encuentro, vayan conmigo a San Juan, en una de esas, hubo cosas que no entendían, hasta me daban miedo, me dieron miedo de repente, cuando la tierra se abrió y se tragó a Datán y a Abirán, y todo, ay, yo dije, ¿qué es esto? Dios, que me salto del Antiguo Testamento y mejor vengo para el Nuevo. En San Juan, capítulo 17, ¿sí? No, perdón, 14, 12, que leo esto. Yo fui criado en la Iglesia Católica, mi primera comunión, todo lo que se hace. Íbamos a misa casi todos los domingos, muy raro que faltáramos.
Mis padres daban limosna, todo eso. De hecho, mis padres a un grupo cristiano católico que se llama, ¿cómo se llama? Movimiento Familiar Cristiano. Y éramos misioneros laicos en el Valle del Mezquital, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo haciendo mi travesura, que léalo conmigo en voz alta, sale 1, 2, 3. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Santa cachucha, esa es la santa de mi devoción. Santa cachucha, dije yo. Triste padrecito, con razón no quiere que la lea. Yo era un niño, yo creía en Jesús y leí esto, yo creo en Jesús. Y Jesús dice que yo por creer en él, Jesús dice, yo sabía que Jesús era Dios también, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ajá. Entonces, Jesús Dios me está diciendo en su palabra, que está prohibida leerla, perdón, ajá, que yo puedo hacer lo que él hizo y aún cosas mayores. Y de veras dije, con razón no quieren que la lea estos malvados, ¿sí? No le dije a mis papás porque mi papá sí era bueno para dar cintarazos, ¿sí? Y ni a mi mamá porque me iba a acusar con mi papá. Lo más que hice fue, ni me atreví a sacarla del cuarto, pero fui a presumirles a mis amigos de la secundaria que yo ya leía la Biblia, y cosas así. Dios dice en su palabra, levante la mano el que cree en Jesús. Bueno, ¿qué dice Dios? Primero dice que te ama y que te ama tanto que prefirió entregar a su único hijo antes que perderte a ti. Jesús murió en esa cruz para pagar todos tus pecados. Todo lo que te aleja de Dios, todo lo que impide la comunión ahora entre tú y Dios como un hijo y un padre, no como un Dios todopoderoso, justiciero, ¿verdad? Que te va a mandar al infierno. No, no, no. El pecado lo que hace es eso, impedirte comunión con Dios, impedirte la comunión con Él. Que lo puedas conocer como papá, ¿sí? Y Él por amor a ti, porque Él no desea eso y nunca ha deseado, el único que desea, ¿sí? Ahora pongo aquí un paréntesis, ahora que tengo este chaval aquí conmigo, ¿sí? Ese enanito, yo hasta les digo, ay, yo no quiero que crezca, lo quiero tanto, no. Yo estoy en mi trabajo y nada más estoy pensando que lleguen las 2 porque voy a recogerlo, ¿sí? Se me sube, yo lo abrazo y le digo, una palabra fea no le digo, porque yo no quiero que llegue a pensar ni que no puede, ni que no sirve, ni que no vale. Es mi campeón, es mi príncipe, ¿sí? Y luego me paro y le digo, Dios, ¿tú me amas así? ¿Tú sientes por mí lo que yo siento por este Mateo? Y luego Dios que me dice, ja, ja, ¿sí? Te amo 1000 veces más. 1000 veces más. Es el amor que Dios tiene por ti. Él jamás te ha deseado un mal. Dios, ¿sí? Si por Dios fuera, sabes que ya te hubieras muerto para estar con Él. Porque Él te quiere ver. Él es como yo más. ¿Sí? Que no se me comen las alas para dejar de trabajar en mi oficina para ir a recogerlo. Dios ya quisiera tenerte en sus piernas y abrazarte y decirte todo lo que vales y decirte todo preciosa, precioso, campeón, campeona, que tú eres para Él. Estamos hablando de Dios, ¿sí me entiende? ¿Sí? Y eso es lo que yo he descubierto en la Biblia. Y eso es lo que dice la Biblia, del amor de Dios. Pero también dice que tú tienes poder. Diga conmigo poder. Para hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Y no lo dice Enrique Rigón, no lo dice Viento Recio, no lo dice Amistad de Catepec. Usted lo acaba de leer en la Biblia. Lo dice Dios Todopoderoso. Diga conmigo, lo dice Dios Todopoderoso. Así que te tengo una buena noticia. Hoy tienes una necesidad. Hoy vienes con una dolencia, traes un problema de enfermedad, lo que sea, o en la casa, o en la familia, problemas familiares, ¿sí?
Veniste al lugar indicado, porque hoy es un día en que vas a salir de aquí con un milagro, con un milagro. Ay, sí, Ricky Ricón, ¿te crees? No, yo no los hago. Yo no tengo capacidad de hacer ningún milagro, pero te voy a enseñar un principio, los principios y los fundamentos de la fe. Hoy vas a saber qué es la fe y cómo trabaja y cómo usarla, ¿sí? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Todo de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque dice, de cierto os digo, el que en mí cree. Aquí empieza la enseñanza. Lo primero que para que puedas hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores es creer, creer. Jesús resucitó muertos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, yo todavía no resucito conscientemente un muerto. Me acuerdo que una vez me trajeron, les decía ayer un bebito que yo pienso que ya estaba muerto, ¿sí? Y que me espanté. Cuando me ponen ese bebito, ese cuerpito ya todo así, todo, ni siquiera es morado, el color es como gris morado, algo así raro, ¿sí? Flácido, los papás llorando y todo eso. Yo lo primero que sentí en mi corazón es gritar por amor a Dios, así de por amor a Dios, lleven a este niño a un hospital, ¿sí? Eso fue lo primero mira, lo detuve aquí, así, uy, casi sale cuando Dios me habla. Y me dice, tranquilo, ¿verdad? Estos vienen a ti, ya oramos por él. El niño ahí en mis brazos yo sentí como, volvió a respirar y se puso a llorar, y ya lo entregué a sus... Yo estaba temblando, ¿verdad? De, de patitas. Pero allá mi cuate, el Jonathan, ese sí ha resucitado muertos, balaseados. No cualquiera, ¿no? Balazo, hasta te puede decir dónde, aquí, aquí y allá. Y él es paramédico, es enfermero profesional y bla, bla, bla. Poder. O sea, no estamos hablando de fantasías, estamos hablando de algo que se puede tocar. Ya te dije, el COVID-19 me dio, ¿sí? Él sabe de esto porque él es el hospital. ¿Alguien ha oído hablar del hospital español? Existe. Bueno, él es el coordinador bueno, era, porque ya bajó todo, pero era el coordinador de enfermeros del área de COVID. Lleva toda la pandemia trabajando con gente con COVID. De hecho, se lo robaron al hospital español al inicio los médicos sin fronteras que nos lo agarran y se lo llevan a Tijuana, donde está la cosa dificilísima, y allá. Y luego de Tijuana ya se lo querían llevar y ahora se lo quieren llevar a Ucrania también y ahí andan detrás de él. Pero gracias a Dios que él está firme con el Señor. ¿Ok? Hay un poder al que ¿qué? Al que cree. Al que cree. Al que cree. ¿Sí? En una ocasión le trajeron al Señor Jesús un muchacho enfermo. Esto está ahí en el libro de San Marcos 9. Y los discípulos no pudieron sanarle porque llegaba un demonio y lo tiraba en el fuego y en el agua. Y el padre de familia le llega a decir a Jesús, le trae a Jesús, pero ante la evidencia del problema, ojo con esto, los problemas te hablan, pero ante la evidencia del problema, el padre le dice a Jesús, ten misericordia y si puedes hacer algo, ayúdanos. Yo cuando leo eso digo, pues qué cara dura, ¿no? Traes a tu hijo para pedirle un milagro a Jesús y luego le dices, pues si puedes hacer algo, ayúdame, ¿no? Y Jesús le contesta, no, mi chavo, ¿sí? Si tú puedes creer, dile al que está a tu lado, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Hoy es día 13. Acompáñeme al libro de Proverbios, capítulo 13. Vamos a leer el proverbio de este día. No sé si tengan por ahí, no prendí mi compu, la versión Palabra de Dios para Todos, o la NTV, alguien, o en la gente del
de la computadora. Es que no encendí mi computadora, pero ahorita lo enciendo. O NTV, si la tienes. Versículo 3. Vamos a leer primero, como lo dice en la mayoría de nuestras Biblias, que casi todas son versión Reina Valera. ¿Qué dice en el versículo 3? El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. El que guarda su boca. ¿Cómo dice la PDT? La NTV, perdón. Dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Ajá. Esa es la NTV. Ahora sí, ya tengo aquí. La PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, medirse en las palabras es proteger la vida, pero el que habla demasiado termina destruyéndose. La Biblia al día, el que cuida sus palabras, cuida su vida. El que cuida sus palabras, cuida su vida. El que descuida sus palabras, provoca su propia ruina. Amén. ¿Sí? Ah, ah, gracias. Ay, creo que me va a dar. Y estoy que aseguro que la mayoría de ustedes han vivido esto. Te empiezas a sentir mal, empiezas a estornudar, o te empieza a correr tu nariz, así, y volteas a alguien y le dices, creo que me va a dar. Hablas palabras y te aseguro que efectivamente te dio, porque abraste esa palabra. Algunos hasta nos ha pasado peor, porque antes, bueno, veíamos más la televisión, ahora con tanta, ¿cómo se llaman estos? De que el Netflix y que Disney y que Disney más, ya no hay tantos anuncios. Pero yo creo que a ustedes les tocó ver a Lolita Ayala y a no sé quién más y quién más, que te ponían, si usted se levanta en la noche a hacer pipí, seguramente usted está enfermo de sus riñones o la próstata, o si a ti te duele la cabeza o esto, o los pies, y te dictaminaban en la televisión todas estas compañías farmacéuticas. Y a lo mejor te estás viendo el anuncio ahí con tu esposita y le dices, oye, ¿eso no será que tengo eso? Y empiezas a hablar. ¿Y qué te dice Dios en su palabra? Cuida tus palabras. Mi pueblo perece, como ya te dije, porque le falta sabiduría. Y nosotros las parejas, los matrimonios, nos hemos metido en conflictos bien fuertes por no cuidar nuestras palabras. Es que tú siempre, es que tú nunca. Ya está. ¿Sí? ¿Y qué sucede con el siempre? Pues siempre. ¿Y qué sucede con el nunca? Pues nunca. ¿Sí? Tú nunca me ayudas. Ajá. Tú es. Mi esposa Super San me encanta. Bueno, no se crean, a veces me molesto. Con ella y con Dios. Porque son bien listos. ¿Sí? Los dos. En una ocasión, tenemos una colección de tazas, muchas tazas nos gusta. Y había yo comprado unas tarimas, tablitas muy bonitas, y las puse para ponerlas alrededor de la sala y del comedor, así arriba. Pero resulta que las tablas pasó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, y ahí estaban, por mi trabajo, por lo que tú quieras, porque llego cansado, ¿verdad? Y entonces la presión empezó a aumentar en el hogar, porque ese Ricky nunca, ¿verdad? O siempre llega cansado, o nunca tiene tiempo, o lo que sea. Pues bien inteligente la Super Sam. Agarra y se pone a platicar con Dios. Y le dices tu problema, yo necesito que me pongan mis tablas. Tú tienes que hacer que Ricky Ricón le den ganas y se ponga a chambear en oración. ¿Sí? Sentada ahí en vez de ponerse a llorar o enojarse porque había todo el tiradero de tablas ahí en la casa.
¿Qué creen que llegué ese día? No llego yo, de igual cansado, lo que sea, llego, veo las tablas y digo, ahorita, pum, pum, y me pongo a poner todas las tablas. ¿Sí? La otra nada más le hacía, ¿sí? Y el otro también nada más, jijijiji, ¿sí? Y me hizo lo mismo con los trastes. Ay, si yo odiaba algo era lavar trastes, desde niño. ¿Sí? Y en estos últimos años he lavado más trastes que los que lavé con mis papás. ¿Sí? ¿Por qué la super? En vez de decir, es que tú nunca, es que tú siempre, mejor usa la fe, ¿verdad? Se pone de acuerdo con mi Padre Celestial y entre los dos, pues ya me hicieron manita de puerco y ahí me tienen. Funciona, funciona. ¿Eh? Y entonces ya aprendí a cuidar también nuestras palabras y en vez de decirnos, tú nunca, tú siempre, es que tú no cambias, es que te ella, pues mejor calladito te ves más bonito y yo mejor le digo la más hermosa, la más preciosa, mi súper y bla. Hablamos buenas, buenas palabras. ¿Sí? Romanos 3, libro de Romanos. Les dije que vamos a ver la fe y qué es y cómo funciona. Entonces vamos al libro de Romanos. Ya vimos que aquí Dios dice que al que cree, todo le es posible, que al que cree en Jesús hará cosas mayores. ¿Sí? Ya vimos aquí que las palabras son muy importantes en esto de la fe. ¿Cómo hizo Dios el universo? Con palabras. ¿Sí? Tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Romanos 3, versículo 26 y 27. Y aquí comienza lo interesantísimo. Bueno, es que todo es interesante con el Señor. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, o sea, Cristo Jesús, que tú eres el justo también, a fin de que Él sea el justo, Cristo Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, a ti y a mí. Y luego pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué presumes? Queda fuera, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Entonces, de acuerdo a Dios, no de acuerdo a mí, de acuerdo a Dios a lo que acabamos de leer, hay una ley, y es la ley de la fe. Y la cuestión de las leyes es que son inmutables, siempre sucede. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Siempre va a suceder, siempre que tú sueltes algo va a caer al piso. Por eso es que no nos aventamos desde las ventanas, porque sabemos que es una ley. ¿Sí? Los aviones vuelan por ciertas leyes y siempre volarán por esa ley. ¿Sí? Cada ley tiene principios que la hacen funcionar. La gravedad, por ejemplo, si usted sabe un poquito de física, es por la cuestión de la masa. La cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí?, es directamente proporcional a la fuerza de atracción. La Tierra nos atrae, ¿sí?, pero también los cuerpos chiquitos tienen gravedad. Esto es muy fácil de ver cuando tú sueltas unas gotitas de mercurio y cómo se jalan unas a otras. O nos ha pasado cuando hay una tela impermeable o un mueble impermeable y sueltas unas gotitas de agua y corren y de repente ves como que se juntan todas por una fuerza de atracción. El sol nos atrae, la tierra nos atrae. La tierra da vueltas alrededor del sol por la fuerza de atracción que sufren ambos. Tiene un principio, la masa. Uh-huh. La levitación de los aviones por las presiones que ejercen el aire debajo de las alas que tienen esa forma, por decir algo. Bueno, la fe tiene principios también que la hacen funcionar. Uh-huh. Y el principal principio de la fe serán tus palabras. Si quiere, anote esto. ¿Quiere caminar por fe y vivir por fe? Cheque y cuide lo que está diciendo
con su boquita.